Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis DuPont. Este análisis se trata de un procedimiento que involucra razones de productividad o actividad y rentabilidad. Por lo mismo, este tipo de análisis relaciona muy significativamente lo que es el balance general y el estado de resultados. Para hablar del análisis DuPont, es necesaria la evaluación de la rentabilidad global como punto de partida. Esta rentabilidad global, recordemos, se va a calcular eh, considerando las ventas totales divididas entre el capital contable. Y eso nos va a dar como resultado nuestro rendimiento de capital. Nuevamente, ventas totales divididos entre el capital contable, y eso nos da como resultados nuestros rendimiento de capital. Este rendimiento de capital es un indicador amplio de desempeño de la empresa porque indica que también los administradores están utilizando los fondos invertidos por los accionistas para generar un rendimiento. En cuanto al desglose de rentabilidad que toma desde un enfoque, digamos, tradicional, el rendimiento de capital de una empresa, este se va a ver afectado por dos factores. Uno, que sería el grado de rentabilidad, ¿sí?, que utilizan, en que utilizan sus activos, y qué tan grande es la base de activos en relación con la inversión de los accionistas. Digamos que para entender mejor el efecto de estos dos factores, podemos desglosar el rendimiento de capital en rendimientos de activos y una medida de apalancamiento financiero. Eso lo vamos a calcular considerando los rendimientos de activos multiplicados por el apalancamiento financiero. Bien, nuestros rendimientos de activos multiplicados por el apalancamiento financiero. Los rendimientos de activos nos dicen cuánta utilidad puede generar una organización por cada unidad de dinero que está invertida en los activos. Nuevamente, ¿cuánta utilidad? Rendimientos de activos. Valga como la misma palabra lo indica. ¿Qué tanto rendimiento me van a generar todos los activos que tengo? Bien, o dicho de una manera más coloquial, ¿cuánta utilidad me va a generar cada peso, cada unidad de dinero que tengo invertida en activos? Para esto, vamos a utilizar eh, la fórmula que vendría siendo mis ventas netas entre el activo total. Ventas netas entre el activo total. Lo que es el apalancamiento financiero nos indica, por otra parte, cuántas unidades de activo puede mostrar la empresa por cada unidad de dinero invertida por los accionistas. Bien. Nuevamente, apalancamiento financiero nos va a indicar cuántas unidades de activo puede mostrar la empresa por cada unidad de dinero que tienen invertidos los accionistas. Y lo vamos a obtener con la siguiente razón. Activo total dividido entre el capital contable.
Y el resultado va a ser nuestro apalancamiento financiero. Aquí lo que estamos viendo es precisamente cuántas unidades de activo puede mostrar la empresa por cada unidad de dinero invertida por los accionistas. Si mi activo total fuera de 14,000 y mi capital contable de 30, bueno, está muy por abajo, ¿no? Apenas 46 centavos por cada peso. Si mi activo total fuera de 50,000 pesos y considerando mi capital contable de 30,000, quiere decir que por cada peso que tienen invertido los accionistas, podemos reflejar 1 peso con 66 centavos en mis activos. Estos razonamientos en general llevaron a la generación de lo que se conoce como la fórmula DuPont básica, la cual vamos a expresar de la siguiente manera. Aquí la tenemos. Y va a ser mi utilidad neta dividida entre mis ventas. La utilidad que tenemos dividido entre las ventas. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el resultado que tengamos de tomar nuestras ventas divididas entre mis activos. Nuevamente, primer paso, tomamos la utilidad neta. Bien, esa utilidad la tomamos de nuestro estado de resultados y la dividimos entre las ventas. Segundo paso, tomamos nuestras ventas también del estado de resultados y la dividimos entre nuestros activos, balance general o estado de situación financiera. Finalmente, multiplicamos el resultado 1 por el resultado 2 y vamos a tener nuestra fórmula DuPont básica. La razón de utilidades a ventas recibe el nombre de margen de utilidades o rendimiento en ventas, tal como ya lo señalamos en sesiones anteriores. Por otra parte, la razón de ventas a activos se le conoce como rotación de activos. La razón margen de utilidad nos indica cuánto dinero puede conservar la empresa como utilidad por cada unidad de venta que realiza. La rotación de activos, por otra parte, indica cuántas unidades de dinero de ventas puede generar la empresa por cada uno de sus activos. En este análisis se parte de la razón financiera rentabilidad de capital, como la que engloba a todas las demás razones financieras. Esta razón mide la habilidad con la que se ha manejado la inversión realizada por los accionistas. Sin embargo, por ahí algunos otros autores como Ross, Westfield, Jave, expresaron la fórmula DuPont a partir de lo que es el apalancamiento financiero y por ahí lo involucraron con la fórmula original. Recuerden, el apalancamiento financiero es una razón de endeudamiento y se calcula dividiendo los pasivos totales, ¿sí? Pasivos totales entre
los activos totales y el resultado va a ser mi apalancamiento financiero. Pasivos totales entre activos totales y eso va a ser mi apalancamiento financiero. También podemos usar algunas otras técnicas para expresar la medida en la cual una empresa usa sus pasivos, tal como la razón de pasivos a capital contable y el multiplicador de capital contable, es decir, los activos totales divididos por el capital contable. Las razones de endeudamiento proporcionan información acerca de la protección que tienen los acreedores contra la insolvencia y contra la libertad de las empresas para obtener financiamientos adicionales que vayan encaminados a aprovechar las oportunidades de inversión que fueran, pues, potencialmente atractivas, alguna oferta, ¿no? Tal como lo describimos ya en secciones anteriores, relativos a la solvencia o a la estabilidad. Sin embargo, el pasivo se presenta en el balance general simplemente como un saldo no pagado. Algunas formas de pasivo pueden no aparecer del todo en el balance general. Por ejemplo, los pasivos por pensión o las obligaciones de arrendamiento. El modelo DuPont precisamente está diseñado para mostrar las relaciones que existen entre el rendimiento de inversión, la rotación de activos, el margen de utilidad y el apalancamiento. Bien, nuevamente, este modelo de análisis DuPont está diseñado, ¿sí?, para mostrar las relaciones existentes entre el rendimiento sobre la inversión, la rotación de inventarios, el margen de utilidad y el apalancamiento. Para finalizar esta unidad, vamos a realizar un pequeño ejercicio de aplicación de algunas razones financieras. La razón de liquidez. Esta razón de liquidez la obtenemos tomando el activo circulante y dividiéndolo entre el pasivo a corto plazo. Y esto nos da la razón de liquidez. Tomando los números que vemos en pantalla, podríamos decir que por cada peso de los 685,890 que se deben a corto plazo, se cuenta con 2 pesos con 28 centavos para cubrirlo. Por cada peso que debes, es decir, por cada peso de los 685,988, 890, tienes 2 pesos con 28 centavos para cubrirlo. Si esto lo manejamos con otros números, por ejemplo, 1,700,000, y tu pasivo fuera de 685,000, ¿qué querría decir? Que por cada peso que debes, cuentas con 2 pesos con 47 centavos para cubrirlo. Esto en activo circulante. Si tu activo circulante fuera de 2,500,000, con la misma cantidad de pasivo, nos indicaría que por cada peso que debes, cuentas con 3 pesos con 64 centavos de activo para cubrirlo. Es decir, con un simple número puedes identificar
qué empresa tiene mejor liquidez, qué empresa tiene más garantías de poder cubrir sus pasivos. Cambiemos algunos números ahora. En vez de 2,5 millones, vamos a ponerle 800,000 pesos de activo circulante y misma cantidad de deuda, 685,000. Esto quiere decir que por cada peso que debes, cuentas apenas con 1.16 pesos para hacer frente a esta obligación. Y si nos fuéramos todavía más al extremo, en vez de 800,000 pesos, que tu activo circulante fuera de 500,000, prácticamente me estaría indicando que no tienes para pagar. No necesito ver todos los estados financieros, fíjense, para ver cómo está la situación de cada una, si cada una de estas fuera alguna empresa. Con esta razón de liquidez, no necesitan ver todos los estados financieros, todo el balance, todos sus estados de cuenta bancarios, etcétera, etcétera. Con este número que está resaltado, pueden ustedes identificar cuál de estas 5 empresas, llamémoslas así, tiene mejor o peor liquidez en su caso. La empresa que está aquí en la columna H es la que mayor liquidez tiene. Por cada peso que debe, tiene 3 pesos con 64 centavos para cubrirlo. Es decir, si ustedes fueran el banco o algún acreedor, alguien que presta dinero y la empresa llega a pedirles prestado, pues podrían decir, efectivamente, si debes 600, no necesito ver tu cantidad, solo ver tu razón. Veo que tienes 3 pesos con 64 centavos para cubrir cada peso que debes. Todavía, digamos, tienes capacidad de pago. En cambio, la empresa que está en la columna I, si les llega a pedir un préstamo y les muestra su razón de liquidez, ustedes deben de entender que esta empresa tiene apenas 1 peso con 16 centavos para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Es decir, ya prácticamente no tiene margen para endeudarse. Solo si pagara toda su deuda de corto plazo en este momento, se quedaría solamente con 16 centavos de cada peso que tiene en el activo. Y por otra parte, la empresa que está en la columna J, a ella ni siquiera le alcanza, ¿sí?, para pagar. Si les llega una empresa con una razón de liquidez como esta de 0.72, ¿qué deben de entender ustedes? Que la empresa no tiene ni siquiera para pagar sus deudas de corto plazo, porque apenas tiene 72 centavos para pagar cada peso que debe al corto plazo. Bien. Tenemos igualmente nuestra razón de endeudamiento. Esta razón de endeudamiento la vamos a determinar considerando nuestro pasivo a corto plazo dividido entre el activo circulante. Y el resultado va a ser nuestra razón de endeudamiento pasivo a corto plazo entre activo circulante, a la inversa de la razón de liquidez. Esta razón de endeudamiento nos señala que por cada peso que tienes en el activo circulante, hay 44 centavos, números redondos, 44 centavos de pasivo. Por cada peso que tienes en tu activo circulante, tenemos 44 centavos de pasivo, o dicho de otro modo, cada peso invertido en tu activo circulante ha sido financiado con 44 centavos de pasivo a corto plazo. ¿Sí? De cada peso que tienes en tu activo circulante, 44 centavos
de cada peso han sido financiados con pasivos a corto plazo y que por lo tanto dentro de poco deberemos de cubrir. ¿Qué pasa? Vamos a jugar otra vez con los números. ¿Qué pasa si en vez de un pasivo de corto plazo de 685,000, tengo 1,000,000? Me indica que por cada peso que tengo en mi activo circulante, 64 centavos prácticamente han sido financiados con pasivo a corto plazo. Por cada peso que tengo en mi activo circulante, dentro de poco, tendré que pagar los 64 centavos con los que he financiado de mi activo, de mi pasivo a corto plazo. ¿Qué pasa si esta razón, en vez de 1,000,000, debiera 1,400,000? Ok, por cada peso que tengo en mi activo circulante, 89 centavos provienen de mi pasivo a corto plazo y por lo tanto, dentro de poco tendré que pagarlos. Digamos, nuevamente volvemos a jugar con los números. Ahora vamos a la inversa, no voy a tener pasivos de 1,400,000, sino de 400,000 solamente. ¿Qué me está diciendo esto? Que por cada peso que tengo en mi activo circulante, 25 centavos de estos han sido financiados con pasivo de corto plazo. Finalmente, pongamos una deuda de corto plazo de 80,000 pesos y la misma cantidad de activo circulante. Esto me diría que por cada peso que tengo en mi activo circulante, 5 centavos han sido financiados con mi pasivo de corto plazo. Díganme si tiene o no capacidad de pago esta empresa. Tienes activos, haz de cuenta que tienes un peso de activo circulante. Querría decir que de ese peso solo debes 5 centavos y tuyos son 95. Y no necesitan estar viendo todos los números. Con una razón financiera es suficiente para comprender este contexto. En cambio, la empresa que está en la columna H dice que si tú tienes un peso en la bolsa, 89 centavos no son tuyos, ya los debes. ¿Tendrías capacidad de pago? ¿Tendrías forma de soportar un nuevo préstamo? ¿Tendrías forma de pagarlo? Pues evidentemente ya no, ya todo tu activo circulante prácticamente está comprometido. Bien. Una razón financiera más, la de estructura. Para esa razón financiera vamos a tomar nuestro pasivo total y dividirlo entre el capital contable. Esta razón nos estará indicando que el 19% de las fuentes de financiamiento provienen de fuentes internas. ¿Sí? Tengo mi pasivo total, visualicen de dónde tomamos el pasivo total y de qué parte del balance tomamos el capital, precisamente. Bien. Tenemos un pasivo total de 685,890 pesos. Y tenemos un capital contable de 3,591,610. El resultado es 0.19 o 19%, expresándolo en números porcentuales. El 19% de las fuentes de financiamiento, recuerden, los pasivos y el capital son fuentes de financiamiento, son orígenes de recursos, de ahí viene parte del dinero. Bien, el 19% de las
fuentes de financiamiento provienen de fuentes externas, provienen del pasivo. Este es mi total de financiamiento. Estas son las fuentes, digamos, internas del capital y estas son las fuentes externas, nuestro pasivo. El 19% de este total proviene de fuentes externas. ¿Qué pasa si modificamos esta razón? En vez de un pasivo de 685,000, vamos a irnos más arriba, vamos a ponerle 1,500,000 pesos. Fíjense, ahí ya podemos ver que el 41%, ¿sí? El 41% de las fuentes de financiamiento son externas. Sí, la mayor parte es de mi capital, pero el 41% es externo. Volvemos a modificar y vamos a ponerle 3,200,000. Con una simple razón puedo ver qué empresa está más endeudada. Cómo va la relación entre mi pasivo contra su capital. Aquí tenemos que el 89% de las fuentes de financiamiento son externas. Vamos a la inversa, como en las otras dos ocasiones. En vez de 685,000, le ponemos 400,000, como lo hicimos. Apenas el 11% corresponde a fuentes externas. Y finalmente, vamos a hacer el ejemplo con los 80,000 pesos. Apenas el 2%, con una simple razón, con un simple número, podemos ver cómo está la situación financiera de la empresa. Tenemos también la razón de eficiencia. Para esta, vamos a tomar nuestras ventas y dividirlas entre el activo total. El resultado es nuestra razón de eficiencia, es decir, el activo ha generado, en este caso, el 35% de las ventas que se obtuvieron en la entidad. Se podría decir que en este caso el activo ha sido, digamos, eficiente. El activo ha generado el 35% de las ventas que se obtuvieron en la entidad. Vamos a poner los mismos números para poder hacer una comparación. Aquí vamos a poner los 685,000. ¿Cuál de estas empresas ha sido la más eficiente considerando esta razón? En la primera, el activo ha generado el 35% de las ventas. En la segunda, el activo ha generado el 16% de las ventas. En la tercera, el activo ha generado 74% de las ventas. En la cuarta, el 9% y en la quinta, el 1%. ¿Cuál empresa es la más eficiente? Con un solo número, vuelvo a reiterar, no necesitan ir a ver la historia. Con un solo número pueden hacer una comparativa. A ver, quiero ver las razones de eficiencia de estas empresas o de estos periodos. Y pueden ver aquí que la que ha sido más eficiente, en este caso, sería la empresa que ha logrado el 74%. Y la menos eficiente, ¿sí? La empresa que apenas ha logrado el 1%, casi rayándole apenas al 2%. ¿En dónde invertiría? Por ejemplo. Tenemos también la razón de margen. Esta razón la vamos a obtener considerando la utilidad neta dividido entre las ventas. Para este ejemplo, mi utilidad neta es de 319
1.610.000 y mis ventas son de 1,5 millones. Esto me da como resultado que las ventas, así se interpretaría, las ventas han contribuido a producir el 21% de la utilidad neta. O también podríamos considerarlo o interpretarlo como el porcentaje de ingresos que son utilidades. Igualmente vamos a copiar los números hacia acá. Vamos a poner estos valores. En esta primera empresa, digamos que el 21% de las ventas son utilidades. En este segundo ejemplo, el 45% de las ventas son utilidades. En este caso, en este tercer ejemplo, el 2, ¿sí? No es cierto. Se ha generado el 200% de las ventas, que son utilidades. En esta cuarta empresa, el 26% de las ventas han sido utilidades o se convierten en utilidades. Y en esta siguiente empresa, apenas el 5% de las ventas pasan a ser utilidades. ¿Cuál está mejor? La H. ¿Sí? Digo, aquí nada más es para conceptualizar. No puede ser una utilidad neta de 3.200.000, evidentemente, cuando mis ventas son de 1,5 millones. Eso es más que ilógico, en todo caso. Es para conceptualizar la forma en que opera esta razón financiera. Digamos que si fuera toda utilidad, lo máximo podría ser el 100%. Si no hubiera ningún gasto, ninguna erogación, y que toda mi venta se hubiera convertido en utilidad. Vamos a ver ahora la fórmula DuPont. Tenemos nuestro margen de utilidad, que en este caso es de 21, multiplicado por mi rotación de activos, que en este caso es de 0.35. Aquí están. Mi razón de eficiencia multiplicado por mi razón, pero aquí se cambió, pero no le cambié. Mi razón de margen multiplicado por mi razón de eficiencia. Y esto nos va a dar como resultado el 0.07. O para confirmarlo, podemos tomar nuestra utilidad, que son de 319.610, y dividirlo entre mi activo total, que son, en este caso, 4.277.500. Y el resultado es 0.07. Bien. A manera de resumen, muchachos, para esta unidad 3, bueno, podemos señalar que el análisis financiero, como hemos visto, consiste en aplicar o en realizar la aplicación de métodos para evaluar la situación financiera de una entidad. Cuando se desea analizar las cifras de un solo periodo contable, se va a emplear el método vertical. Este método vertical comprende dos técnicas fundamentales: la de los porcentajes integrales
y las razones financieras. Los porcentajes integrales vienen siendo una técnica que consiste en convertir en porcentajes todas las cifras de los estados financieros básicos, tomando como 100% los totales de un rubro. Por ejemplo, en el caso del balance general, las bases, o lo que sería el 100%, sería el activo total. Y por otra parte, la suma del pasivo más el capital contable. En el estado de resultados, por ejemplo, el 100% serían las ventas totales. Las razones financieras consisten en la comparación de cifras de dos o más cuentas. Estas razones financieras van a medir indicadores como son liquidez, solvencia y rentabilidad. Las razones de liquidez suelen comparar lo que es el activo circulante con partidas relacionadas a su generación, tales como pasivos. Las razones de solvencia o de capacidad miden el grado de apalancamiento, o sea, la capacidad que tiene una empresa para cumplir sus compromisos. Finalmente, las razones de rentabilidad indican la capacidad generadora de utilidades de una empresa. Las razones financieras, ya a manera de conclusión, permiten relacionar la eficiencia operativa con la eficiencia financiera de un negocio a través del planteamiento de la fórmula DuPont, que consiste en multiplicar el margen de utilidad por la rotación de activos. Bien, con esto concluimos nuestra unidad número 3 de Finanzas 1.